Lo siento, maestra, necesitaba un café para estimular. A todo esto, dice, ¿cuál es el órgano principal del sentido de la vista? Respuesta, el sentido de la vista son los ojos, maestra. Y con estos ojos que yo la miro. Bueno, ese es el órgano principal del sentido de la vista. ¿Qué función principal cumple el sentido de la vista? El sentido de la vista permite ver la luz, color y percibir los movimientos. Y identificar las formas también y las distancias. Aquí dice, ¿qué porcentaje de la información que procesamos llega a través del sentido de la vista? Y dice que el 80%. Y yo voy a contestar aquí así. Pero maestra, ahí le dejo esta tarea. El punto es que yo tengo amigos ciegos, completamente ciegos, y que de repente salen conmigo a pasear y luego que me dicen, quítate porque viene un carro. Y luego que dicen, estamos a no sé cuántos metros de los tacos de Doña Perla. Y yo, ¿cómo sabe? Y dice que porque pueden percibir más el olor y que pueden percibir el sonido. Pues, y aquí yo, pues yo me pego lo que dice la guía, pero también me quedo pensando. O sea, ¿será o no será? ¿O será que los otros sentidos, al faltar uno, se estimulan más? Pues sabe, pues ahí está. Aquí dice Marta, ¿cómo contribuye la vista al aprendizaje? Y la respuesta es, la vista contribuye al dejarnos ver lenguaje corporal, al dejarnos ver imágenes, observar, conocimiento, leer y todo lo que podemos con el sentido de la vista aprender. De hecho, los gestos de la cara, la dimensión, el movimiento del cuerpo, todo esto, pero, eh, o sea, el sentido de la vista nos da un contexto de lo que podemos observar y eso facilita el aprendizaje del niño, del adulto y sea cual sea la persona. ¿Qué órgano está relacionado con el sentido del oído? El órgano principal del sentido del oído son las orejas. Y aquí no viene lo que voy a decir, pero el oído tiene la forma de, se relaciona también, tiene la forma como del útero de donde se gesta un bebé. Por eso se dice, es un extra meta, ¿eh? De- por eso se dice que también gestamos lo que escuchamos. Bueno, maestra, eso es un extra. ¿Cuál es la función principal del sentido del oído? El sentido del oído detecta las vibraciones en el aire, lo que nos permite escuchar sonidos, voces y ruidos. ¿Qué rango de frecuencia puede escuchar el oído humano? De 20 a 20.000 Hz. ¿Qué rol juega el sentido del oído en el aprendizaje? Dice aquí en la guía que que el oído es fundamental para la adquisición de idiomas, para la comunicación interpersonal, que es crucial también para la adquisición de aprendizaje de manera verbal, comprensión oral, la memoria uh, auditiva, um, entre otros. Por ejemplo, dice que es fundamental para adquirir nuevos idiomas. ¿Qué órgano está relacionado con el sentido del tacto? El órgano principal del sentido del tacto pues es la piel. ¿Qué estímulos percibe el sentido del tacto? El sentido del tacto percibe presión, temperatura, eh, dolor y textura. ¿Por qué es importante el sentido del tacto en el aprendizaje? Porque en el sentido del tacto podemos palpar los objetos, podemos tener una amplia percepción de lo que estamos viendo por medio del tacto o de lo que estamos conociendo. Por eso para los niños es tan importante el sentido del tacto para integrar la forma y la textura
de lo que están conociendo. Tú le puedes decir a un niño un osito suavecito, pero hasta que no toquen ese peluche, mmm, no van a tener integrado la parte de lo suavecito a lo que te refieres. O el piso está caliente, hasta que no sientan que está caliente y que es rugoso, por ejemplo, si estamos hablando de la calle, ¿no? Eh, pues no van a tener esa experiencia de lo rugoso. ¿Cuál es el órgano principal del sentido del gusto? El órgano principal del sentido del gusto es la lengua que contiene las papilas gustativas. ¿Qué tipo de sabores puede detectar el sentido del gusto? El sentido del gusto puede detectar dulce, salado, amargo, ácido y humano. ¿Cómo influye el sentido del gusto en el aprendizaje? Aunque el sentido del gusto no tiene un rol definido, el sentido del gusto puede hacer que tenga el individuo experiencias gratas en el aprendizaje y que lo comprenda más fácil, o también puede relacionarse con experiencias no tan gratas y que también lo comprenda más fácil a través del gusto y los estímulos y la comida. ¿Qué órgano está relacionado con el sentido del olfato? El órgano principal del sentido del olfato es la nariz. ¿Qué función tiene el sentido del olfato? El sentido del olfato percibe las sustancias químicas en el aire que nos permiten distinguir o percibir los olores. ¿Cómo influye el olfato en las emociones y la memoria? El, el olfato está íntimamente relacionado con las emociones y la memoria, ya que por medio del olfato podemos recordar cosas y también podemos recordar emociones. Por ejemplo, puedo decir, cuando cocinaba mi abuelita, yo sentía, por ejemplo, que ella me quería o que ella me quiere. Entonces cuando yo como un caldo parecido que es de mi abuela, recuerdo a mi abuela y recuerdo el cariño que me tenía. Por eso está íntimamente relacionado el olfato con las emociones y la memoria. ¿Qué impacto tiene el olfato en el aprendizaje de los estudiantes? Bueno, el olfato puede propiciar un ambiente más acogedor o menos tensional y, por ejemplo, puede facilitar el aprendizaje más cómodamente del alumno. Por decir, si yo llego al salón igual a café, digo, comodidad o mi casa, o sea, y me relajo. ¿Qué es el cognoscitivismo? El cognoscitivismo es una expresión que se basa en los sentidos y en el aprendizaje y que como los sentidos nos ayudan a adquirir ese aprendizaje. El cognitivismo es algo que se enfoca en los procesos internos como la percepción, la memoria y el pensamiento. Cómo estos influyen en el aprendizaje y en el comportamiento. ¿Cómo define el constructivismo un proceso de aprendizaje? El constructivismo dice que el alumno adquiere construye su aprendizaje por medio de sus propios conocimientos que va adquiriendo y sus experiencias previas y personales. A partir de sus propias vivencias y descubrimientos. O sea, por ejemplo, vamos a decir que el niño no sabe a qué sabe la naranja, ¿no? Cuando está chiquito. Pero, pero por ejemplo, aprende el niño, a, le dan un trocito de naranja y aprende que eso es naranja y a la siguiente vez, o sea, el niño te va a pedir naranja y te va a apuntar hacia la naranja y también, por ejemplo, va a aprender qué es el color naranja a través de la propia experiencia que va teniendo. Ya le dieron la naranja y le dijo que eso es naranja. Entonces va a ir al frutero, va a decir que eso es naranja
y ya va a identificar el color y el sabor. ¿Qué es el conocimiento clásico? ¿Qué es el condicionamiento clásico? Es un proceso de aprendizaje en el cual un estímulo neutro se asocia con un estímulo incondicionado para provocar una respuesta condicionada. Esto quiere decir que una respuesta previamente automática te empieza a asociar con un nuevo estímulo. ¿En qué se basa el conocimiento? El condicionamiento operante. Se basa en las respuestas positivas o negativas que ocurren después de un comportamiento. Y así esto da forma al comportamiento, ya sea reforzándolo o castigándolo. ¿Qué es un estímulo en el contexto del aprendizaje? Un estímulo es cualquier incentivo que provoca una respuesta en el ámbito del aprendizaje. Si el estímulo provoca una respuesta en el individuo, es el factor que provoca una respuesta, una reacción y una respuesta en el comportamiento del individuo. ¿Qué se entiende por respuesta en el ámbito de los procesos de aprendizaje? Es la conducta que tiene un organismo resultado de un estímulo. Ajá, es el comportamiento que tiene un organismo resultado de un estímulo. Ajá. Es la acción o reacción que sigue a un estímulo específico. El castigo en el conductismo es lo contrario al refuerzo. Es un estímulo que disminuye las posibilidades de que esa conducta se vuelva a repetir. ¿Cómo se define el refuerzo positivo? Es como premiar una conducta que deseo con el fin de que la conducta se vuelva a repetir. Por ejemplo, un maestro elogia a un estudiante cada vez que entrega la tarea a tiempo. ¿Qué es el refuerzo negativo? El refuerzo negativo es cuando se retira un estímulo desagradable después de la conducta deseada con el fin de aumentar las posibilidades de que el comportamiento deseado se vuelva a repetir. Ejemplo sería cuando el profesor deja de dar tareas extra a un estudiante que empieza a entregar las tareas a tiempo. ¿Qué es el castigo positivo y cómo se aplica? El castigo positivo se refiere a la adición de un estímulo desagradable después de un comportamiento no deseado, a disminuir la posibilidad de que dicho comportamiento se repita. Por ejemplo, sería quitarle el tiempo de juego a un niño que interrumpe a su madre mientras habla. ¿Cómo influye el reforzamiento positivo en la conducta de una persona? El reforzamiento positivo influye para que la persona repita la conducta positiva deseada, ya que se asocia con un premio o un incentivo agradable. ¿Qué diferencia existe entre un refuerzo positivo y un refuerzo negativo? El refuerzo positivo implica dar un estímulo agradable a una persona, a un comportamiento deseado de una persona. Mientras que el refuerzo negativo implica quitar un estímulo desagradable después de un comportamiento deseado para incrementar su repetición. Por ejemplo, cuando a la alumna se le quitaron las tareas extra, que era el estímulo desagradable, apareció la misma alumna dando las tareas a tiempo. ¿Cómo afecta el castigo positivo a un comportamiento? El castigo positivo influye en que una conducta se repita, ya que se asocia
con una reprimenda o un castigo o una tarea extra. ¿Cuál es el objetivo principal del uso de refuerzos y castigos en el aprendizaje? El uso principal de los castigos y refuerzos en el aprendizaje es modificar el comportamiento. Los refuerzos se utilizan para aumentar la posibilidad de que un comportamiento se repita, mientras que los castigos se utilizan para disminuir la posibilidad de que un comportamiento no deseado se repita.